Hoy nos acompaña una persona que vive en dos mundos de alta presión, la seguridad pública y el fisicoculturismo. Se trata de Gustavo Adolfo Luna, fisicoculturista internacional y orgulloso miembro de nuestra institución. Bienvenidos al podcast Proteger y Servir de la Policía Nacional Civil. PNC de Guatemala, ahora en podcast. Proteger y Servir Podcast. Hola Gustavo, bienvenido a este espacio. Para que las personas lo conozcan, cuéntenos quién es Gustavo Luna. Buenos días, Karin, familia policial. Gustavo Luna considero que es una persona resiliente, una persona que nunca se rinde, una persona con valores como la disciplina, el respeto y la honradez. Un agente de policía al cual le sirve la ciudadanía con mucha pasión, con mucho orgullo, y que también practica un deporte de fisicoculturismo, el cual me ha traído etapas importantes de mi vida, me ha traído logros que me han hecho crecer como persona, que me han hecho crecer como hijo, me han hecho crecer como padre, como compañero policial, y por lo tanto pues estoy acá gracias a estas dos etapas de mi vida, siendo un buen policía y siendo un buen fisicoculturista. Es un gusto tener la oportunidad de conocerlo y conocer todo eso que hay detrás de un agente de Policía Nacional Civil. Comencemos con algo sencillo. Sabemos que una persona que se dedica a este deporte fisicoculturista cuida mucho su alimentación. Si yo le pregunto qué es lo que usted prefiere comer, ¿qué prefiere? ¿Comer pan o proteínas? Buena pregunta. Me iría por las proteínas siempre, ya que las proteínas es el requerimiento diario para nosotros como atletas de alto rendimiento en el culturismo o físico-constructivismo para evolucionar muscularmente. ¿Sabe, Gustavo? Algo que siempre llama la atención es que la mayoría de las personas quieren tener un cuerpo tonificado, verse bien, pero no saben que lo que recae más es nuestra alimentación. Y siempre se equivocan con estas dos palabras, dieta y alimentación sana. ¿Qué diferencia hay entre estos dos? Bueno, para mí dentro de las diferencias de una dieta, como lo ven las personas, la palabra dieta, muchas veces las personas lo que hacen es restringirse de alimentos. Se restringen y satanizan tanto algunos alimentos como los carbohidratos que no consumen esta fuente de macronutrientes que son los carbohidratos. Para decirte una alimentación sana, podría ser una alimentación que tenga los tres componentes importantes dentro de los macronutrientes, lo cual son proteínas, carbohidratos y grasas. Podríamos decir que ya como un macro podría entrar también el agua, porque sin una buena hidratación no hay una buena digestión. Pero estos serían los tres factores importantes para poder construir un físico como el que dices. Tonificación es una cosa, definición es otra. Tonificación es comprender cuando el cuerpo tiene hombros, cuádriceps, pectorales en el caso de los hombres, glúteos en el caso también de hombres y mujeres. Pero la definición, como todos quieren verse y confunden esta frase, es la observación y apreciación muscular con inserciones musculares, separaciones musculares y donde hay una profundidad muscular. Pero te podría decir que un cuerpo atlético para una persona digámoslo normal, es hacer una alimentación saludable donde no se restrinja de grasas porque también tienen un factor importante, pero que no haga un abuso de estas comidas que te pueden sacar de forma física. No hay que tenerle miedo a la comida, hay que saber comer, entonces. Exacto. Hacemos entre 6 a 7 comidas, dependiendo del somatotipo de la persona. Muchas personas creen de que el ser culturista es restringirte de todo y no comes. Incluso muchos dicen, él no le ofrezca porque él está a dieta. Y me pasa en lo policial. Cuando ando trabajando, muchos dicen, no le ofrezcas a él porque él no come. Y yo solo me sonrío y me quedo callado, pero yo digo, si supieran que hago de 6 a 7 comidas diarias. Sí, exactamente, y nos confundimos con eso, ¿verdad? Exacto. Es importante cuidarnos, pero más importante cuidar lo que comemos para vernos bien. Y lo más importante también es estar saludables. Exacto. Usted, un fisicoculturista, y no me va a dejar mentir, realizan ejercicios de entrenamiento de rendimiento, si no estoy mal. Pero usted cuando realiza estos ejercicios, ¿dónde prefiere realizarlos? ¿Al aire libre o en un gimnasio? Siempre prefiero hacerlos dentro de un gimnasio. ¿Por qué?
Porque dentro de un gimnasio ya están las máquinas adoptadas biomecánicamente, donde la ejecución va a ser apropiada para la masa muscular que yo desee trabajar. Nosotros normalmente trabajamos 2 grupos musculares por día, entonces me voy a las máquinas y al peso libre. Nosotros como atletas de alto rendimiento lo que hacemos es normalmente hacer 3 ejercicios con pesos muertos y un ejercicio en máquina selectorizada para poder aprovechar el movimiento y que ese movimiento esté transferido a una mejora muscular. Es interesante conocer que para formar parte de este deporte también hay que cuidar nuestra alimentación, pero todo va de la mano, alimentación y entrenamiento. Ahora le pregunto, ¿qué pesa más? ¿Portar el uniforme de la Policía Nacional Civil o una barra cargada al máximo? Uy, esa pregunta es muy buena. Considero de que el uniforme de la Policía Nacional Civil siempre me ha pesado. En mis 10 años de servicio, ese peso de la responsabilidad que cae en tus hombros, desde el simple hecho de llevar este escudo y esta bandera, considero de que es una gran responsabilidad. Y el peso es un valor agregado a lo que es la función policial como tal cuando estás con la ciudadanía, el poder ayudar a las personas, el poder hacer cumplir la ley, el poder direccionar a algunos jóvenes y adolescentes, en mi caso, por, digamos, el camino correcto. Ahora, el peso de una barra de 45 libras olímpica llena de discos, pues también tiene un valor agregado para mí, ya que si no fuese por ello, pues no hubiese un desarrollo muscular a través del levantamiento del peso. Cada uno tiene su peso. Cada uno tiene su peso. Para mí, en esta pregunta, las dos son de suma importancia. Y ahora, para que las personas también conozcan cómo es Gustavo cuando porta el uniforme, pero también cómo es cuando entra a ese papel de ser deportista en fisicoculturismo. Perfecto. Considero que no cambia mucho mi manera de ser. Considero de que cuando porto el uniforme soy una persona bastante seria, soy una persona bastante responsable, disciplinada sobre todas las cosas, y considero de que el portar el uniforme me hace sentir orgulloso. Tengo un sentido de pertenencia muy grande dentro de la Policía Nacional Civil, tengo gratitud en mi vida y sé que este trabajo con esta noble institución me ha ayudado a superarme como persona, me ha ayudado a ir cumpliendo mis sueños. En el lado del traje de deporte, voy a confesar algo acá. Todos mis entrenamientos en mi vida, yo siempre he ido limpio a entrenar. Siempre me ducho, me cambio y trato de ir con ropa limpia. ¿Por qué? Porque respeto el deporte, porque respeto lo que también me ha ayudado a sobresalir como atleta, como persona. Y por qué no decirlo, el deporte también me ha ayudado a superarme económicamente. Entonces yo le guardo mucho respeto a la ejecución del entrenamiento, por lo tanto colocarme el traje deportivo para mí es grandioso. Excelente, Gustavo. ¿Y cómo nace esa pasión de ser policía? Y también, ¿cómo nace esa pasión de ser fisicoculturista? Vamos a retroceder un poco en la historia. Y en el año 2014 yo estuve trabajando para la Subdirección General de Apoyo y Logística por contrato. No era un policía. Y yo trabajaba en esa subdirección y fue tanto el tiempo de 2013-14 que yo trabajé ahí que me gustaba ver cómo se veía el uniforme. Algunos agentes que tenían pulcritud yo los veía con mucho porte, entonces yo decía, yo quiero ser así. ¿Cómo representaban el uniforme? Exacto, entonces creo que esta va a ser una entrevista de muchas confesiones, ¿verdad? En cierta ocasión yo le dije a un compañero, yo me vería bien con ese uniforme de policía, y él me dijo, ponételo. Se visualizó. Exacto, ponételo. Y fue tanto de que tenía un jefe que se rió y me dijo, póngaselo, Tabín. Me decía Tabín. Y yo me coloqué el uniforme negro y yo me sentí parte de la institución policial. Aparte yo veía cómo los compañeros amaban su profesión. Entonces, en el año 2014 yo ingresé papelería para entrar a la policía y gracias a Dios pasé las pruebas. Entré a ser parte de un policía alumno en la Academia de Salamá. Me gradué en el 2015. Ahí inició mi carrera policial. Mi carrera como culturista dependió de ser policía, porque como te digo, yo pensaba ser físicamente un buen policía y empecé a entrenar duro dentro del deporte de las pesas.
En cierta ocasión me vio Alba Cantillo, a quien debo agradecerle el de haber llegado a selección nacional, y ella me dice: Poli, usted está bueno para ser culturista. Y yo le digo: no, porque yo era una persona introvertida, yo tengo miedo, tenía pánico el mostrar mi físico ante las personas. Entonces, en ese momento ella me dijo: no, yo lo voy a llevar con la persona correcta. Me llevó con Ronnie Zamora, y Ronnie Zamora me empezó a explicar cómo era el deporte. Y Ronnie me dice: sos bendecido porque este deporte es cruel, porque vos no elegís al culturista. El culturismo, te elige a ti como persona, porque tienes que tener proporciones adecuadas, tienes que tener simetría, un cuerpo armónico, el cual te permite poder dar la talla y poder dar pelea a la hora de una competencia. Fue así como inició mi carrera policial y mi carrera como culturista. No todos los cuerpos tienen ese perfil de ser fisicoculturistas, entonces. Exacto. Ronnie Zamora me explicaba en ese momento, que yo no conocía este deporte, que los 3 somatotipos de las personas era ectomorfo, mesomorfo y endomorfo. Cada una constituye una forma física, un tipo de estructura ósea, en el cual te van a elegir como atleta en la categoría que tú puedas dar con tu físico o de te alcance tu físico. En mi caso, por ser un ectomorfo, hoy en día ya no hay una persona ectomorfa pura, ¿sí? Ya son ectomesomorfos o puede ser otra, pero ya no es una como tal. Entonces, por ser ectomorfo, un poco más delgado de lo normal, él me dijo: vas a competir en la categoría Men's Physique, tu cintura es demasiado estrecha, tu clavícula pues está bastante desarrollada, tus hombros de igual forma, vas a ser parte de la categoría Men's Physique. Me explicó los lineamientos y es un consejo que le doy a jóvenes: si quieren ser deportistas, conozcan del deporte. Yo no conocía de los reglamentos, no sabía qué era definición, qué era simetría, qué era tener un cuerpo armónico, qué era densidad muscular, sequedad a la hora de competir. Prácticamente cuando ya hablamos de alto rendimiento, ya no hablamos de salud. Hay que ser sincero, ya no hablamos de salud porque prácticamente pones tu cuerpo en un estado de inhibición, pones tu cuerpo en un estado donde el porcentaje de grasa debe ser lo más bajo posible. Claro, con una cantidad de masa muscular alta, porque no es igual tener bajo porcentaje de grasa pero sin músculo. Tienes que tener la mayor cantidad de masa muscular pero con los menores parámetros de grasa corporal. Entonces, conocí este deporte y Ronnie me decía: tienes que cuidarte, hay que vitaminarte bien, porque en el proceso de la semana de puesta a punto te tienes que sacar todos los líquidos, te deshidratas y ese proceso es bastante complicado. Si no lo sabes cuidar, puedes tener consecuencias severas físicamente. Lógicamente tienes que estar dispuesta a todo, tienes que estar dispuesta a estar 24/7, a disciplinarte si aún no lo eres. Cuando tú llegas a selección nacional, no vas a ir a disciplinarte. Tú tienes que estar disciplinado para poder ser parte. Yo busqué 3 veces la forma de entrar a selección y nunca lo había logrado, hasta que Ronnie me abrió las puertas porque él quiso. Pero Ronnie me dice: las personas muchas veces piden oportunidades para cambiar, pero no es así. En la historia del culturismo primero tienes que cambiar y después te va a llegar la oportunidad. Y fue de esa manera como logré entrar. Y sí, como tú también lo dices, hay que correr riesgos en este deporte. Si lo quieres hacer a alto rendimiento, tienes que correr riesgos, porque lógicamente forzas tus riñones en la etapa de deshidratación. Muscularmente te pueden dar calambres abdominales que te pueden crear otra complicación de vida, ¿verdad? Los he tenido, sí, cuando normalmente dejas de entrenar, te vas a duchar y haces algún movimiento para colocarte tu short o tu playera y doblas tu abdomen, se te acalambra. Los callos abdominales o los cuadros musculares se te acalambran y es muy complicado. Hay que conocer, hay que tomar. Exactamente. Exacto, hay que tomar potasio en pastillas, ¿verdad? Entonces, Ronnie te va diciendo cómo hacer la forma correcta de la preparación. Debes de tomar muchas vitaminas, vitamina C, complejo B, para que te regule tus nervios, ¿verdad? Hay que tomar zinc, magnesio, para poder tener un estimulador de la testosterona, pero también poder mantener o conciliar el sueño. En esta etapa, cuando bajas tu porcentaje de grasa, es muy difícil hasta dormir. Entonces tienes que tener mucho cuidado y una concentración 24/7. Siéndote sincero, cuando estoy en esta etapa yo pido vacaciones, porque si no, no podría hacerlo por lo que demanda el trabajo policial. Y durante todo este proceso hubo un punto de decir, dijo Gustavo: ya no puedo más, voy a tirar la toalla, me voy a rendir. Siendo honestos, muchas veces. Siendo honestos, y los que se preparan para competir, considero de que no me dejan mentir,
que casi es a diario cuando estás a 2 semanas de competir. Pero ojo, es muy importante recalcar que nunca me he rendido. Nunca he tirado la toalla. Lo piensas, pero no lo accionas, no lo ejecutas. Entonces al final se vuelve como una metáfora, ¿verdad? Pero siempre he salido victorioso y por eso al principio de esta entrevista te decía, me considero una persona resiliente, una persona capaz y una persona que jamás se rinde. Muy bien. Y en este momento, ¿dónde está prestando su servicio dentro de la policía? A Dios gracias, presto mi servicio en el Departamento de Cultura y Deportes de la Subdirección General de Prevención del Delito. Es una subdirección que es bastante noble porque, como todos saben, es una subdirección que trabaja con la niñez y adolescencia de nuestro país. Trabajamos en las zonas vulnerables, en las zonas donde hay peligro, donde la niñez tiene pocas oportunidades de crecimiento como personas. Es ahí donde nosotros incursionamos, donde nosotros llevamos proyectos, programas de modificación conductual como es el programa Exploradores Policiales, a lo cual por el momento soy el líder nacional, y lo que hacemos es ayudarle a esos niños a que puedan tener una oportunidad de vida. Queremos hacer personas que tengan un entrenamiento que les sirva para toda la vida. A ellos les enseñamos primeros auxilios, les enseñamos acondicionamiento físico, que es muy fuerte, cabullería, que es el arte de hacer y deshacer nudos, doctrina policial, para que ellos tengan una base, no militarizarlos como muchos piensan, sino crearles una disciplina, que puedan en una formación direccionarse a otro lugar o de un lugar a otro de manera ordenada. Y tenemos también lo que es el servicio humanitario con ellos. Ellos deben demostrar un proyecto final donde puedan ayudar a una familia que necesite algo como pintar su casa que esté en malas condiciones, si no tienen víveres, hacer que estos niños les lleven un poco de víveres. Crean un proyecto de ayuda humanitaria al finalizar el año con Exploradores Policiales. ¿Y tiene alguna experiencia que ha marcado su vida? Tengo bastantes experiencias. Las puede contar todas. La verdad, hay ocasiones donde se minimiza el trabajo de prevención del delito, pero dentro de la subdirección hay buenos elementos policiales que no solamente han cambiado la vida de un niño o una niña o un adolescente, sino que también operativamente han marcado la diferencia en procedimientos importantes. Quizá el procedimiento policial operativo más importante que he tenido en los últimos días o en los últimos tiempos es la captura de 2 pandilleros del barrio 18, que lo hicimos en zona 6 con mi equipo de trabajo, con mi jefe, inspector Chalí, donde esas personas habían causado la muerte de 8 personas en una discoteca en zona 6. Nosotros estábamos cerca del sector y cuando escuchamos las detonaciones con un arma larga, con un fusil, nos direccionamos a ese lugar. Efectivamente, las personas nos direccionaron donde estaban las personas que habían causado el daño. Cuando nosotros los alcanzamos a ver en la unidad que yo iba conduciendo, les damos alcance. Efectivamente eran 2 pandilleros activos con órdenes de captura en el país de El Salvador. Se decomisó un arma larga y un arma corta. En ese procedimiento policial fuimos propuestos a una condecoración de Cruz de Oro. También te podría mencionar un procedimiento policial que tuvimos en La Tinta, Alta Verapaz, donde le prestamos auxilio a una adolescente que había sido herida por 7 proyectiles de arma de fuego, donde prácticamente es un milagro de Dios que ella esté viva, porque tenía impactos en el cuello, en caja torácica, en el área abdominal, en sus piernas, y lastimosamente lo había hecho también un niño por problemas territoriales entre familias. El niño, según los vecinos, llega y acciona contra la hija de la persona que lo golpea, y era una persona de 14 años, una menor de edad. Nosotros con el inspector de policía Elmer Martín Chonay, que está de servicio en las Fuerzas Especiales, Edgar, fue mi primer jefe y fue la persona que me enseñó a trabajar de una manera muy correcta. Le aplicamos ciertos apósitos para poder salvaguardar la vida de la persona o mostrar la primera ayuda inmediata, ¿verdad? Los primeros auxilios. Descendimos en una camilla improvisada a esta chica y caminamos aproximadamente de 2 kilómetros a 1,5 kilómetros en montaña. Dios es tan grande que cuando nosotros bajamos ya había una unidad de bomberos voluntarios que iba pasando por el sector, sin equipo paramédico. Todo pasa siempre, ¿verdad? Gracias a Dios, estaban ahí y de inmediato se los trajeron a la capital. Le dimos todo el apoyo al padre de familia, y yo creo que compartí con ustedes un video sobre esto.
Y en el Departamento de Cultura y Deporte apoyamos al padre de la menor de edad porque no hablaba el idioma español, hablaba su idioma materno, y le dimos todo el apoyo. Hoy en día te puedo decir de que ella sobrevive, ella está bien, gracias a Dios, y eso es algo que te llena de orgullo como policía. Ahora, en el área preventiva, que es mi fuerte, quizá la historia con la que me quedaría es, dentro del programa Exploradores Policiales, en Zona 18 en Colonia Atlántida, siempre entrenaba a los niños todas las mañanas. Los activé en tiempo de descanso vacacional o fuera de estudio, ¿verdad? Entrenábamos a un grupo de niños y yo veía siempre con mi jefe que en el segundo o tercer nivel de unos apartamentos, un niño nos veía por la ventana. Cuando este niño nos veía por la ventana y yo lo volteaba a ver, él se escondía, ¿sí? Y luego seguía jugando yo con mis chicos de exploradores policiales y yo volteaba a ver y el niño se escondía. Entonces empecé a sondear con los niños del lugar por qué ese niño no jugaba con ellos. Y siempre hay un niño líder dentro del grupo y me dice, Poli, es que él no, porque tiene una operación en su corazón. Y yo dije, voy a indagar por qué. Le comenté a mi jefe y tuvimos el valor de ir a tocar la puerta de los apartamentos y pedimos hablar con el responsable, madre o padre del niño. La mamá baja y efectivamente se le brotan sus lágrimas cuando le preguntamos por qué no baja el niño a jugar con nosotros. Y nos dice de que el niño tiene una operación porque le habían colocado un catéter. ¿Te puedes imaginar un niño de 7 años de edad con un catéter viendo jugar a todos sus amigos y que él no pueda bajar a jugar contigo? Entonces es algo triste, que te quebranta como ser humano. Sí. Y me quebranta también en lo específico porque nosotros le pedimos a la madre del niño que nos diera confianza y que íbamos a incluirlo, porque dentro de prevención del delito existe la inclusión, y cuando hablas de inclusión tienes que saber que primero tienes que conocer, ¿sí? Luego tienes que comprender y de último adaptarlo a tu entorno, no dejarlo a un lado, porque esa es la inclusión. Entonces le dijimos a la madre que nos diera el beneficio de la duda y metimos al niño al programa. Le supe manejar su frecuencia cardíaca porque estoy preparado como entrenador personal, que es una profesión aparte de. Y yo le dije a mi jefe, déjemelo, yo voy a hacer todo lo posible porque este niño no se nos vaya a morir acá. Y él me da la confianza y empiezo a entrenarlo. Empezamos a regular su frecuencia cardíaca de menos a más, lógicamente, en un tiempo prudencial. Y ese niño ahora ahí está. Yo te puedo jurar de que ese niño va a ser, ya ahorita ya es un adolescente y jamás nos va a olvidar como policías. Son cosas que me llenan de orgullo porque nadie más se hubiese animado a hacerlo, ¿verdad? Son cosas que te impactan como policía y que te hacen ser mejor persona también. Son experiencias que llenan también el corazón y solo de contármelo yo también me conmoví. Sí, la verdad que es bonito. Qué bonitas experiencias y gracias por compartirlas. Y muchas veces no sabemos de que como agentes de policía podemos vivir esas experiencias y ayudar a los demás y más ayudar a los niños. Exacto. Sí, la niñez pues es nuestro futuro. Sí. Y si nosotros decimos de que queremos un país diferente, comencemos nosotros. Tenemos un eslogan dentro del programa Grey, que es el que está acá, que es un niño a la vez. No es necesario cambiar todo el mundo, pero con que cambies por lo menos a un niño o a una persona, estás haciendo tu parte, como policía, como ciudadano, como guatemalteco. ¿Algún consejo que le quiera dar a sus niños de exploradores policiales? El consejo que yo les daría es el que me ha ayudado siempre, desde mi niñez. Y este es un lema que yo traigo en mi mente y en mi corazón, que me lo enseñó la persona Ricardo Bracamonte. Y esto dice: nunca te quejes del ambiente ni de quienes te rodean. Hay quienes en tu mismo ambiente supieron vencer. Las circunstancias son buenas o malas según la voluntad y fortaleza de tu corazón. Esto significa que si muchos han vencido y han triunfado, porque la mayoría de héroes sin capa han venido de zonas vulnerables, han venido de familias disfuncionales, han venido de hogares donde hay precariedad de todo, de alimentación, de educación, de cosas materiales. Si ellos supieron vencer, ¿por qué no hacerlo nosotros? Entonces ese es mi mejor consejo hacia ellos, que nunca se rindan, que nunca se quejen y que siempre accionen. Si la voluntad y fortaleza está en su corazón, lo van a lograr. Gracias, Gustavo. ¿Y un consejo que le quiera dar a la audiencia en general que ha escuchado el episodio? Que sean empáticos, que tengan la empatía. Tanto compañeros policiales, sé que hay muy buenos compañeros policiales, sé que hay muchas personas en nuestro país que son muy importantes,
que tengan empatía para poder ayudar a la población guatemalteca, que puedan apoyar a la niñez, que puedan abrirle las puertas del conocimiento, las puertas de oportunidades a la niñez guatemalteca. Quizá la palabra con la que me quedaría es empatía, ¿verdad? Porque todos necesitamos un día hasta de una palmada en el hombro y decir, Karin, todo va a estar bien. Entonces esa es la palabra con la que me quedaría. Gracias, Gustavo, y gracias por habernos acompañado en este espacio. Gracias por representar a nuestra institución como agente de Policía Nacional Civil y también por representar a nuestro país en fisicoculturismo. También a usted que nos vio hasta este momento, les agradecemos por acompañarnos en este episodio, su podcast Proteger y Servir. Nos vemos en el próximo episodio. Proteger y Servir Podcast.